la vez anterior, las áreas de la filosofía. No sé si tengas una idea que estudia la filosofía y todo. Vamos a comenzar por ahí, sí. Actualmente por filosofía se entienden pues muchas cosas, ¿no? Hay varios conceptos, pero antiguamente, cuando menos la filosofía occidental nace en Grecia. Y en Grecia tienes lo que es, pues, antes de que estuvieran definidas las áreas de la filosofía, era básicamente un conocimiento enciclopédico. El filósofo era aquel que sabía de mecánica, que sabía de física, que sabía de matemáticas, sabía en general del conocimiento. Y dentro de ese conocimiento, cuando llega Aristóteles, hace un barrido enciclopédico de todo, ¿no? Hace pues un libro de la física. Physis en griego es naturaleza. Entonces la física sería como un compendio de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí se empiezan a reunir pues tratados, por ejemplo, de clasificación de las especies animales, minerales, vegetales. Todo esto hasta hoy día pues se sigue aplicando, ¿no? Pero haz de cuenta, antes de ese compendio de Aristóteles, pues apareció Platón y Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón. Y sobre todo él sí fue muy cuidadoso en clasificar esto entre, vamos, el decir, ¿quién es sabio, no? Y dónde aplicaría la palabra sabio. Entonces, Sofos sería la palabra sabio griego, pero lo que se encontró Sócrates era un tipo muy divertido, pero también era muy incómodo, porque él, por ejemplo, llegaba a preguntar y pues imagínate que llegaría con un experto, ¿no? Imagínate que llega con el experto en economía y le llega y le dice, a ver señor, ¿usted sabe qué es la economía? No, pues sí que es la ciencia, tal, tal, tal. Oiga, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Entonces con una serie de preguntas pues hacía ver mal a la gente. Lo desarmaba. Sí, 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 pero eran preguntas no para hacerlos quedar en ridículo, ¿no? Sí, era más bien para tratar de entender la verdad y lo que estaba detrás de las cosas. Y no era su intención de No, no, no. No, él lo hacía, no lo hacía con ganas de ridiculizar a nadie, ¿no? Sino más bien era la intención ir más allá de entender la verdad. Entonces lo que sucedió con él es que él pues obviamente no cayó bien en ciertos círculos y sobre todo había un grupo de intelectuales que defendían igual una cosa que otra. Pudiera ser como un abogado que defiende tanto a alguien que es culpable como a alguien que es inocente. Para ellos lo importante era convencer, no era llegar a la verdad. Esto era lo que para ellos se llamaban sofistas, o que sabían de todo, ¿no? Entonces, estos sofistas eran los que socialmente gozaban de mucho prestigio. Y de repente Sócrates los dejó exhibidos. Había muy buenos sofistas, o sea, no todos eran malos. Había uno que era Protágoras. Y Protágoras, él, por ejemplo, lo que se conserva de él es que él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Quizá esa afirmación pueda parecer muy banal, muy, pues muy superficial, pero lo que sí nos encontramos es que nosotros, con base a nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, evaluamos lo demás. No tan errado. Por ejemplo, nosotros queremos a los animales de compañía porque conviven con nosotros, se parecen a nosotros. Pero los animales salvajes que no tienen similitud con nosotros, no los apreciamos. Te das cuenta, la gente maltratan a un perro, pero cuando maltratan, por ejemplo, un animal salvaje, pues la gente no se queja, no dice nada, al contrario, se les tiene miedo, ¿no? Entonces, esa afirmación de Protágoras de que el hombre es la medida de todas las cosas, pues sí, pareciera que sigue siendo muy vigente. Entonces, no todos los sofistas eran malos.
Ahora, sí, sí, sí. Ay, disculpa, es que, eh, vamos, es que en defensa de los sofistas ya quisieran, pues quisiéramos muchos tener el conocimiento de los sofistas, ¿no? Sí, sí. Eran personas muy, o sea, Cultas. muy cultas, manejaban la retórica, tenían conocimientos, por ejemplo, bueno, en sus, lo que en su tiempo se conocía, conocimientos de física, de química, o sea, lo que ellos manejaban solamente, lo que les reprochaba a Sócrates es de que esa sabiduría no la ponían al servicio de la verdad, sino que dependiendo de lo que quisieran sus amos o quienes los contrataban, hacían esa verdad. O sea, demostraban que era cierto lo que les mandaban, ajá, o lo que les convenía. ¿Sí? O demostraban que era falso, ¿no? También. Exactamente, entonces esa falta de compromiso con la verdad, por eso te decía, no todos eran así, pero sí, de alguna manera, había una falta de integridad ética, ¿no? Es lo que te decía como un abogado, ¿no? Un abogado dice, a ver, lo contratan para defender a un narcotraficante, ¿no? Y pues ya sea por miedo o por ambición de lo que le vaya a pagar o por lo que sea, saca al narcotraficante de la cárcel, con tal que se sepa públicamente que es un criminal, ¿no? Entonces, eso digamos que sería la sombra, ¿no? O un resabio de lo que fueron los antiguos sofistas. Que dicen que es la ética del abogado, defender a su cliente. Ellos algunos le acomodan, ¿no? Sí. Afortunadamente también hay de abogados a abogados, ¿no? Pero a lo que voy un poco con todo esto es que esto, me estoy yendo un poco de Aristóteles para atrás, para entender cuando nace la filosofía occidental en Grecia, que era lo que se tenía. Entonces, antes de Sócrates había varios filósofos que caían en esta categoría de saberes enciclopédicos. Entonces, había filósofos que igual estudiaban, por ejemplo, la física, estudiaban fenómenos químicos, escribían un poco de todo y eran famosos precisamente por eso. Una de las escuelas más famosas fue la de Pitágoras y la de Tales. La escuela de Tales, la escuela de Mileto era una escuela famosa por eso, porque eran como ir ahora a la universidad, ¿no? Entonces, propiamente un maestro universitario que sabía de todo. Y lo que leí un poquito en este libro, en la introducción, el de filósofos y filósofos, que habían un grupo que llamaban los 7 grandes. Sí. Pero cada quien hacía su lista de los 7 grandes. Sí. De acuerdo igual a sus preferencias o sus ideas, ¿no? Como su ranking, ¿no? Su ranking. Como ahora es en el ranking de las mejores universidades. Es el ranking de los 7 grandes, sí, por eso te explicaba un poco para poder entrar en teoría de lo. Mira, todo esto comenzó por filósofos ilustres. Hay filósofos que no marcan en la historia de la filosofía. No quiere decir que no sean importantes, lo que pasa es que pues se quedan en el olvido, ¿no? Al final de cuentas, los que han trascendido son los que han influido más en la posteridad, ¿no? Incluso si te das cuenta, ahí aparecen varios nombres de mujeres filósofas, cosa que después en la Edad Media se suprimió. Y muchos de ellos no dejaron por escrito sus ideas. Se conocen por referencia de terceros. Por ejemplo, Diógenes es uno de los que mencionó algunos, Plutarco fue otro de los que mencionó. Entonces, el mismo también mencionaron algunos otros. Pero, vamos, desafortunadamente mucho de esto se perdió, ¿no? Pero, de alguna manera, filósofos antes de Sócrates escribían en verso y en fragmentos. Entonces, quedaron algunos fragmentos, algunos otros se perdieron, pero lo importante es el proceso de la filosofía. Entonces, mira, ya si vemos en términos generales cómo nace la filosofía en Grecia. También hay que ser justos. En otras partes del mundo el pensamiento filosófico se ha dado con otras características.
no es necesariamente igual, es como una vivienda, ¿no? Una vivienda tú la puedes ver y tú dices, las casas no son exclusivas de una región. Las casas las han hecho de paja, de adobe, de piedra, hay cuevas, en fin. Entonces, el concepto de la casa es similar, pero la forma es distinta. Creo que aquí lo mismo es la filosofía, los conceptos son similares, lo que varía es la forma, como se ha hecho. Hubo un tiempo que los mismos filósofos querían que la filosofía fuera igual en todos lados. Y decían, si no hay filosofía, si no hay la misma forma, entonces no hay filosofía. Sería como pensar que si no hay, por ejemplo, una casa con puertas de madera, con ventanas de vidrio, con algunas cosas así, entonces no habría casa. Entonces, es obvio que todo eso se tiene que adaptar al momento histórico. Claro. Entonces, cuando nos encontramos eso, nos damos cuenta que si aplicamos un criterio más abierto, nos vamos a dar cuenta que hubo pensamiento filosófico aquí entre la cultura náhuatl, entre la antigua China, en la India, brahmánica, eran formas distintas de filosofar, pero las preguntas, por eso digo que más que irnos con las definiciones, que tienen mucho que ver con cómo se hace la filosofía en Occidente, vámonos a la esencia de la filosofía. Por eso te decía la definición, por ejemplo, antes decía, filósofo es el que ama el conocimiento, filosofía, sabiduría, ¿no? Por lo tanto, el filósofo era aquel que se preguntaba por las cosas, por qué las cosas son de esta forma y no de otra, por qué yo soy quien soy, por qué si yo digo que soy Pedro y veo una foto mía de hace 20 años, digo, pues no me parezco a nada, o poquito, ¿no? O si veo una foto mía de cuando nací, pues ¿quién es ese, no? Entonces, ese tipo de fenómenos es lo que nosotros consideraremos que en filosofía lo más importante, más que las respuestas, son las preguntas, porque las preguntas te abren un panorama. Entonces, la filosofía presocrática empezó a cuestionarse. Al igual que, por ejemplo, aquí los poemas de Netzahualcóyotl también se preguntaban, ¿no? Si acaso viene este mundo nada más a sufrir o que venimos. O, por ejemplo, todo el pensamiento de Confucio va a una situación de la organización de la vida de los seres humanos y la armonía y la felicidad, pero van a lo mismo. Entonces, por eso es que ha habido pues discrepancias en que si la filosofía es o no es, o qué debe de ser la filosofía. Entonces, pues mira, si ya vamos viendo lo que va pasando pues a lo largo del tiempo, ya con Platón se empezó a hablar ya de temas concretos. Se dejó un poco fuera el tema de la geometría. Platón todavía hablaba de geometría, hablaba de física, hablaba de matemáticas, pero por ejemplo ya cuando viene Aristóteles con la clasificación que hizo, dijo, a ver, todo esto es físico, entonces pues esto lo estudia la física. Y eso, fíjate que ni siquiera Aristóteles lo hizo. Lo hizo un compilador de él que se llamó Andrónico de Rodas, que fue el que le puso los nombres a los libros, a las recopilaciones. Él hizo tratados de lógica, el tratado de la poesía, que es de la estética, el tratado de la política, le escribió un libro de ética a su hijo, se llama Ética Nicómaco. Y sobre todo es importante Aristóteles en ese aspecto, porque Aristóteles fue la base, el pilar del pensamiento filosófico y teológico de la Edad Media. Todos los teólogos de la Edad Media, estamos hablando de filósofos occidentales, se basaban en Aristóteles, unos pocos en Platón. Entonces,
las facetas de la filosofía ahí están definidas. Ya propiamente aparecen las áreas de la filosofía. Aparece la ética, la lógica, aparece la metafísica. La metafísica es un término que ahora está muy tergiversado, muy manoseado. Metafísica lo que significa es más allá de la física. Textualmente es lo que significa en griego. Ahora, Andrónico de Rodas fue el que puso ese nombre. ¿Por qué? Porque había una serie de textos a las cosas, pero más allá de su estructura física. ¿A qué se refiere? Al alma. Y lo que decía, por ejemplo, Aristóteles decía, el alma de las personas y de las cosas, hablaba también, por ejemplo, el alma animal, el alma vegetal, el alma de los planetas. Él decía que todo eso se reflejaba en el movimiento. De hecho, la palabra latina anima es sinónimo de movimiento. Cuando dicen que anima a esa persona es que lo mueve. Entonces, para ellos lo que movía a las cosas, a las personas, es el alma. Por eso decía que los planetas eran seres perfectos, porque su movimiento era circular. En ningún punto terminaba y en ninguno empezaba, sino que era todo un movimiento continuo. Entonces, si vemos este punto, de ahí pues es un problema importante, ¿no? ¿Qué es lo propio del ser humano? ¿Qué no es lo propio? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? Y aparecen una serie de cuestiones que quizá antes aparecían en códigos de leyes, por ejemplo, qué hacer y qué no hacer. Ahora, cuando aparecen los filósofos, la pregunta es, ¿de veras lo tenemos que hacer? ¿O esto? Entonces, cuando empezamos a racionalizar nuestros actos, aparece el tema de la ética. La ética, ya para el filósofo, no sería algo impuesto desde fuera. Es decir, tú no robas no porque te vayan a llevar a la cárcel o te vayan a sancionar o a despedir de tu trabajo, sino que robas, más bien no robas porque es una cuestión de principios éticos. Te das cuenta qué daño te hace a ti y qué daño le hace a la sociedad. Y es un tema interesante, fíjate. A lo largo de la historia los filósofos han reflexionado mucho sobre estos temas y ahora en la actualidad que todo está, pues vamos, muy relativo, muy permisible, se habla ahora de que, por ejemplo, si los ladrones o los criminales los forma la sociedad, si son víctimas de la propia sociedad, pues de las diferencias sociales, o son personas que ya por naturaleza nacen mal. Ha habido muchas teorías de eso, ¿no? La ciencia ha tratado de ver si hay un gen que haga malas a las personas. Han estudiado todo esto de manera seria, pero al final de cuentas incluso hasta el psicoanálisis, en eso es interesante porque el psicoanálisis parte de la idea de que, a ver, los seres humanos somos completamente dueños de nuestros actos, ¿no? Si recordamos por ahí Sigmund Freud que decía que hay una parte consciente, ¿no? Pero hay una parte inconsciente y hay otra parte que todavía es más poderosa, que es el ello, el yo y el superyo, ¿no? Entonces, estas tres formas de conciencia, pues decía Freud, aparecen en los actos de las personas. Hay veces que una persona puede matar a alguien, ¿no? Por un disgusto, pero tú dices, oye, ¿por qué lo mataste? ¿Lo conocías? No, no lo conocías. ¿Por qué fue? Es que se me cerró, venía manejando y se me cerró. Bueno, lo que dice Sigmund Freud y el psicoanálisis, que son pulsiones. Pero esas pulsiones o esos impulsos vienen no por la persona misma, sino por lo que representa esa persona en ti. Por ejemplo, si esa persona te recuerda a alguien
que abusó de ti o que te generó mucho daño, tú vas a proyectar una idea y vas a actuar en consecuencia, y eso no es consciente. Entonces, si nos damos cuenta, el tema de la ética ha sido en la actualidad pues muy manoseado, yo diría. Entonces, estos son de los temas más importantes de la filosofía, y en esos temas filosóficos pues tú dices, oye, si tú dices, a ver, por ejemplo, podemos condenar a alguien por un homicidio de ese tipo, pues quizá alguien te puede decir, es que tiene un trastorno mental, sí lo mató, responsable de un acto de esa naturaleza, no hay maldad, sí hay responsabilidad pero no hay maldad. Entonces la filosofía ha visto todo esto desde muchos parámetros, ha llegado a cosas que ha dicho, pues a ver señores, el ser humano sí es responsable de sus actos, más allá de una acción social que puede ser una ley, una norma o un impulso inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que dice la filosofía? Que hay que cuestionarse. Porque, a ver, si por ejemplo, antes de llegar a una agresión así, de ese tipo como nos señalamos, yo paso y cada que veo a alguien digo, ¿por qué esa persona que ni conozco me cayó mal? Yo creo que todos son así, ¿no? Claro. O a lo mejor nosotros le caemos mal a alguien y ni nos conocen, ¿eh? Entonces, si nos preguntamos, oye, ¿por qué es eso? Ahí entra ya el pensamiento filosófico, el por qué. Entonces, como filósofos, entonces no tratamos de buscar una respuesta valedera y válida para todas las personas en todas las épocas, más bien para nosotros. Oye, esa persona, ¿por qué me sentí, por qué lo rechacé o por qué me rechazó? Entonces podemos ver que hay partes que efectivamente podrían ser conscientes, pero gracias a lo que decía Sócrates, que es una vida autoexaminada del filósofo, pues yo puedo decir, bueno, algo pasó, pero me voy a dar la oportunidad de ver, tratarlo, y quizá a lo mejor concuerdo en que pues que no vale la pena, ¿no? Frecuentar a esa persona, pero ya es consciente. Claro. Ya no quedamos dentro del terreno del inconsciente y nuestros actos éticos. Ya no nos dejamos llevar por una tendencia que lo que diga la mayoría es lo que se hace. Fíjate que hay un experimento, no sé si has visto, esto es de psicología de masas. Es bien interesante porque hacen experimentos, por ejemplo, dicen qué tanto influye el pensamiento de los demás en tus decisiones. En una, por ejemplo, había un experimento que grababan que entraban a un lugar y cada que abrían la puerta se levantaba una persona. Luego entraba otro que también era un actor contratado y cada que se oía algo se levantaba. Luego llegó gente que no tenía nada que ver con los actores e imitaba. Sí, o sea, primero ponían a 7 personas y entraba un octavo. Cuando entraba el octavo, tocaba la recepcionista un timbre y todos se paraban. Ahí está el video, no sé si lo has visto. No. Se levantan los 7 y entonces la persona que es nueva, o sea, que no tiene nada que ver, se levanta con ellos. O sea, primero duda, pero se levanta con ellos. Vuelve a sonar otra vez el timbre y se vuelven a levantar y él ya se levanta. Y otra vez 3 veces lo hacen y pues ya lo hace junto con ellos. Nunca pregunta por qué ni nada, sino que sigue a los demás. Después un actor sale y bueno, llega otra persona. Es como si fuera, creo que es un consultorio o sea, de dentista. Y se sienta y entonces vuelve a sonar el timbre que toca la recepcionista y se vuelven a levantar todos. Igual el otro lo sigue. Así hasta que pasa el tiempo y los actores, ya todos los que eran actores salen y ya todos son personas normales, o sea, son personas que iban al consultorio y todas cuando toca el timbre se paran y se sientan y nadie dice absolutamente nada. Y es viral, ¿no? Este experimento,
pero es precisamente para demostrar cómo se condiciona la gente cuando ve a los demás hacer lo mismo. Y nunca se preguntaron por qué se están parando ni nada. O sea, simplemente los otros, como ya lo hacían todos, el otro lo seguía, hasta que ya no había ningún actor y todos hacían lo mismo. Se queda como un reflejo condicionado. Sí, y ya, o sea, y nunca se preguntan, ¿eh? Y hay cosas más simples, aunque no sean experimentos. Si tú en la calle volteas arriba. Ah, claro, sí. claro, ajá. La más gente Sí, voltea ¿qué a ver está a ver viendo? qué están viendo y siguen volteando Sí. hasta ver qué es lo que ves y no ven nada, pero siguen viendo. Pues no, es que muchas veces también, bueno, eso lo agarran, por ejemplo, los cómicos. También todo esto es por empatía o antipatía, pero cuando alguien se empieza a rascar, el otro que está enfrente se empieza también a rascar, ¿no? O a bostezar O a bostezar. también. Todo eso son reflejos condicionados, pero antes que lo investigara la psicología, la filosofía se empezó a preguntar, ¿no?, sobre la naturaleza de nuestros actos. Y yo creo que la parte importante de todo esto es que ahora, en el siglo XXI, ya están muy definidas las fronteras entre lo que es la física, la psicología, la filosofía, la política, pero creo que algo que ha desde su inicio ha sido las preguntas, porque vamos, para que alguien se cuestione qué pasa, es porque se tiene que empezar a dar cuenta qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, esa gente que estaba en el experimento del consultorio nunca se cuestionó qué estaba pasando, únicamente repitió los patrones. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, nuestras sociedades nos marcan patrones de conducta. Algunos pueden ser buenos, algunos no. Pero, por ejemplo, lo que te decía hace rato, el tema de la ética ha sido tan manoseado, y pues está bien que lo analicen los psicólogos, los sociólogos, las otras ramas, pero al no verlo bajo una óptica de cuestionarnos nuestros actos y responsabilizarnos de ellos, el problema es que después pues parece que en un lugar donde todo vale, ya nada vale, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que sucedió en sus 50 años, ¿no? Tú veías que había una cierta jerarquía en la familia, había cierto control, había orden, pero ¿qué es lo que pasa cuando empiezan a decir? Es que, uy, no le grites al niño, ¿no? Porque el niño se vaya a traumar. No hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, en una falta de dar libertad, se perdieron límites y fronteras. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Te das cuenta que ya mucho de ese control, había cosas que eran negativas, pero no todo. Entonces, las familias están dispersas, hay una dispersión familiar muy fuerte. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? ¿De por ahí, de la televisión o del cine? ¿O de la misma educación familiar? Pero hasta que no nos cuestionamos de dónde viene todo eso, no lo podemos modificar, porque creemos que todo eso es lo correcto, ¿no? Entonces, creo que igual la sociedad, por ejemplo, si tú ves, ¿por qué hay una tendencia de jóvenes que no quieren ni estudiar ni trabajar? ¿Por qué? ¿Ha faltado disciplina? No sé. ¿Ha faltado voluntad de educación? No sé. Pero el problema es que nosotros, si partimos del hecho de que somos responsables de nuestros actos, no podemos echarle la culpa que el gobierno, que todo lo destruye, es el responsable. No. El gobierno tendrá parte de responsabilidad, pero somos nosotros con nuestros actos los que hacemos la diferencia, o no, o seguimos con la inercia. Porque alguien en su momento nos pudo haber dicho, haz esto. ¿Por qué? ¿Está bien o no está bien? Entonces creo que todo este tema en la actualidad, no importa cuánto se diversifique, se especialice en la filosofía, sigue habiendo ese punto de la pregunta. Cuando tú te empiezas a preguntar, empiezas a... No importa cuál sea tu quehacer, no importa que seas médico, si tú te empiezas a preguntar, ¿por qué tengo que defender la vida a costa del sufrimiento del paciente y todo eso? Si te empiezas a preguntar eso, el médico se sale del campo de la medicina y entra a la bioética. Entonces,
A lo que voy es que, con todo y que está muy definido, aún así la filosofía, cuando entra la pregunta, se vuelve a meter en las demás áreas. Y creo que es algo muy importante porque, si lo vemos, hay muchas cosas que se hacen por costumbre, ¿no? Y no sabes si están bien o no. Y mucha gente le llama alienación. Sí, Supuestamente los medios, el gobierno nos tienen alienados con ciertas normas, con cierta información dirigida hacia el consumismo, por ejemplo, a llevar ciertas conductas, a casarse, a reproducir ciertos patrones. En cierta forma, bueno, eso, o sea, que comentas se llama endoculturización. Dependiendo de tu cultura, o sea, de la cultura que nos envuelva, va a ser tu comportamiento. Entonces, algo que es importante para entender la filosofía, ya no como como comprensión o preguntas sobre sí mismo, sino para pretender responderlas, es entender la cultura. No solamente nuestra cultura, sino cómo ha venido desarrollándose la cultura a lo largo de la historia. Esa área se llama filosofía de la historia. Pero en este caso, bueno, eso ahorita no lo vamos a tratar, pero te quería enseñar este libro. Este libro se llama Paideia. Es un libro es de Jäger, Werner Jäger, y bueno, es que no solamente fue filósofo, sino también estudioso de la cultura griega antigua. Se va a dedicar precisamente a ver cómo está constituida la cultura en la Grecia, en la Grecia antigua. Son muchos capítulos, o sea, te lo recomiendo que, mira, si no o sea, bueno, hasta en esos librerías de viejo lo puedes encontrar, o sea, más barato porque sí es caro. En algún lugar he visto. ¿Sí? El libro, no lo he leído. Pero, bueno. Y no lo tengo, pero sí se ve muy lo puedes descargar de internet, o sea, está en internet. Entonces, bueno, lo voy a poner ahí para que se vean los que están. Lo puedes descargar de internet, ya está en internet, lo puedes ir leyendo poco a poco, pero lo que me interesa de esta, bueno, a los que estudiamos filosofía nos los hacen leer, ¿no? O sea, pero creo que no puedes entender a Platón o Aristóteles si no lees muchas veces las personas quieren entrar a entender, por ejemplo, a Kant, a Hegel, a Nietzsche, o sea, ya filósofos más cercanos, y más cercanos a nuestra cultura, pero son impensables, no les vas a entender si no entiendes a Platón y Aristóteles. Y no vas a entender a Platón si no has leído a los filósofos presocráticos. Y no vas a entenderlos a ellos si no entiendes cuál es la cultura griega, o sea, cuál es el pensamiento. Por ejemplo, ahora que de todo lo que estaba mencionando Pedro, y bueno, ahorita lo que estaban mencionando, va a haber una palabra que muy, muy, bueno, primero pues la paideia es la educación, ¿no? O sea, todo lo que es su cultura, o sea, es una palabra muy amplia, no solamente va a comprender lo que es cultura, educación, forma de... Y en Grecia va a haber una palabra que se va a repetir mucho en filosofía, que es el arete. El arete va a ser los valores, precisamente, pero no solamente los valores éticos o morales, sino también ya más superiores, o sea, va a haber niveles de arete, o sea, niveles de valores, pero esos valores, ese arete griego, va a envolver todo lo que va a ser su cultura, y la filosofía griega va a estar permeada de esos conceptos. Sí, una de las traducciones que le dan a arete es virtud. Entonces, había 4 virtudes cardinales. Entonces, una de las virtudes, por ejemplo, era la de los guerreros, la valentía. Es el valor. El valor. Entonces, había, digamos que para cada quehacer importante de la sociedad griega, y los maestros de arete y los maestros de virtud se supone que eran los sofistas, ¿no? Los sabios, porque ellos le decían a la gente cómo ser valerosos, cómo ser justos, cómo ser templados. Entonces,
por eso te recomiendo que le des una leída, o sea, a lo mejor si no quieres empezar desde el comienzo, bueno, que es recomendable, pero viene por capítulos, entonces puedes escoger el capítulo que más te agrade, pero sí es interesante o sí es necesario que empieces a conocer lo que es la vida la cultura de los griegos, para poder entender a los filósofos, o sea, por qué se preguntaban lo que se preguntaban, porque es lo que tiene que ver Pedro. O sea, nosotros nos vamos a preguntar cosas que a lo mejor son iguales, pero no es el mismo sentido. Por ejemplo, para ellos las virtudes era la justicia, el valor, la templanza. Ay, se me está olvidando uno. Y la... No, es que es justicia, templanza, valor. Bueno, ahorita que me acuerdo. Valores que eran fundamentales. Para ellos era el valor, no era solamente, vamos, que no te dé miedo, no sé, o sea, que podemos concebir el valor, porque para los griegos era el valor en batalla, o sea, no tener miedo a la muerte. Vamos, ahora el valor sería que no te dé miedo a los narcotraficantes o algo así, ¿no? O sea, pero esto tenía que ver... salir en la noche. Si no salir en la noche. Entonces, el valor para ellos era muy diferente, o sea, era no tener miedo a morir en la batalla, porque estabas dando la vida por tu patria, ¿no? O sea, en este caso, por su pueblo. Entonces, el hecho es que sí, el valor va a ser un concepto ético, moral de nuestro tiempo, pero va a ser tomado de diferente forma. Por ejemplo, incluso ahora alguien podría decir, pues es que es el valor hasta de tener hijos, ¿no? Casarse. De casarse, ándale. y por ejemplo, para los griegos eso no era un problema, o sea, era algo que estaba implícito. Tienes que llegar a una edad y como tu deber ciudadano era casarte y tener hijos. O sea, eso era indiscutible, o sea, tenías que dejar descendencia. Tan es así que, por ejemplo, la figura de Sócrates no se va a entender sin su esposa, ¿no? Jántipa. El hecho es de que él no se quería casar, pero decía, pues, es mi deber como ciudadano. Él, lo que decían de Sócrates es que era muy valiente, que era un guerrero así muy valiente, y él decía, es que no, o sea, yo estoy cumpliendo con mi deber, si tengo que pelear, peleo, ¿no? Entonces, si me tengo que casar, me caso, y si tengo que tener hijos, tengo hijos. Entonces, eso para los griegos no era un conflicto, porque era parte de la vida. En cambio, ahora, esto pues es, o sea, esa parte sí la leí en el libro que te enseñé. Sí. Entonces, pláticas de Sócrates, ahí lo menciono. Sí. El que compraste está muy bien. Pero le digo a Pedro que lo tengo hace años, ¿no? Lo tienes que tengo hace... tantos que no los leí. No, pues no ahorita ya aprovecha. Sí. Bueno, aparte de ese, puedes este es común, ese es historia. O sea, no. Un compendio. No, pero me refiero a aunque lo veas gordote, esto es historia. La paideia no, o sea, no te va a costar trabajo. Esa es la historia griega y lo vas a ir leyendo y vas a ver sus conceptos. Entonces es más, vas a entender más a los filósofos. Porque de estos que tú tienes también aquí, de los filósofos presocráticos, y como decía Pedro, ellos van a escribir en verso. Entonces es algo muy bonito leerlos, porque te vas a dar cuenta que no solamente filosofaban, sino que lo querían hacer bello, la expresión con su cultura. Para los griegos va a ser importantísimo el hecho de que todo lo que hagan sea bello, sea bueno y sea verdadero. O sea, eso lo va a manejar Platón, pero es parte de la cultura griega. O sea, si vas a hacer algo, tenía que ser bueno, o sea, bien, dar un bien a la sociedad, pero también tendría que ser bello. Y también tendría que buscar la verdad, que en este caso, no sé si ya te mencionamos la vez pasada el sentido de logos. Sí hablamos un poquito, ¿no? De logos. Entonces, esas van a ser también cualidades de logos. Un pensamiento que está abstracto, pero que para que sea verdadero tiene que ser bueno, pero también para que sea bueno tiene que ser bello. Y si es bello, tiene que ser bueno y también tiene que ser verdadero. O sea,
Sí, y es que mira un poco para entender de dónde viene esto. Si nos vamos, por ejemplo, a las religiones, ¿no? Las religiones se han preguntado de dónde viene todo eso. Porque nosotros de repente nacemos y desde bebés nos dan pues el biberón, la leche, y después nos hacemos consciente que cómo llegó la comida al refrigerador, ¿no? Porque alguien dice, hay todavía personas que a cierta edad piensan que la comida aparece mágicamente, ¿no? En el refrigerador. Ya cuando trabajamos nos damos cuenta que no, que hay que trabajarle. Pero eso que nosotros lo vemos de una manera muy industrializada, ¿no? Porque decimos, ¿cuál es nuestro ciclo vital? Pues decimos, bueno, comemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos. Pero dentro de ese vivir cotidiano, decimos, ¿cómo llega todo esto? Pues simplemente decimos, tenemos que trabajar para conseguir dinero. Con el dinero yo compro la comida. ¿Cómo llega esa comida a mi casa? Por el centro comercial o por el mercado. Pero si de repente nos situamos en otro tipo de cultura, ¿no? ¿Cómo llegan las cosas? Uno dice, bueno, pues es que yo tenía una gallinita, un borreguito, un puerquito, de ahí lo tuve que criar hasta sacrificarlo y ya de ahí me lo comí. Ah, ok. Pero ¿de dónde viene ese animal? Ah, pues viene del cerro. ¿Cómo llegaron ahí? ¿No? Entonces, las religiones se empiezan a preguntar eso, ¿eh? ¿Cómo fue que llegaron los animales ahí? ¿Cómo llegamos los seres humanos a este lugar? ¿Para qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Se da lo mismo vivir o morir? ¿O qué sucede ahí? Entonces, de alguna manera, las religiones se han hecho esas preguntas previamente. Y lo que ha sucedido es que la filosofía lo que ha hecho es retomar de algunos conceptos pues previos de la religión, ha retomado algunas ideas. Claro, lo ha retomado de manera crítica, ¿no? Lo que le conviene lo ha considerado y lo que no, pues lo ha dejado a un lado, ¿no? Incluso ya en la actualidad, pues es religioso, eh, pero si tú ves el principio, la mayoría de las culturas empiezan a preguntarse eso. Y alguien dice, bueno, ¿por qué llegaron los animales ahí? Ah, es que un Dios creador los creó y los puso ahí. Ah, ok. ¿Para qué? ¿Para qué los puso ahí? Ah, bueno, diría el Génesis de la Biblia, para nuestro señoreo, ¿no? Para nuestro uso. Ah, ok. Algunas otras culturas no piensan igual. Piensan que los seres humanos estamos metidos en todo este sistema para ayudar a sostener el universo, no para servirnos de él. Ese es el pensamiento náhuatl, que somos responsables de ayudarle a los dioses a mantener todo el cosmos y el universo y la naturaleza. Cuando el ser humano falla, se puede destruir el mundo. Era lo que decían los aztecas. Son pensamientos distintos, pero de alguna forma se plantean la postura del ser humano y el medio ambiente, ¿no? Pero lo que te decía es cuando nos empezamos a preguntar cómo llega esto, que aquí conmigo, cómo llega, yo voy por él, de dónde lo traigo, por qué llega eso y no llega otra cosa, por qué el que yo veo por en otro lado tiene más o tiene menos, ¿por qué? Entonces, el pensamiento griego retomó varias ideas de los mitos griegos. Y hay cosas muy interesantes en todas las mitologías y en todos los libros religiosos. Por ejemplo, entre los griegos, el concepto del tiempo es algo muy particular. No sé si alguna vez has oído el mito de Cronos, el padre de los dioses. Era el padre de Zeus, de Hades, de Poseidón, que fueron los tres primeros dioses. Pero Cronos, que fue de las primeras creaciones de Logos, de la inteligencia creadora, lo primero que hizo fue dividir el cielo de la tierra. Entonces, el cielo era una deidad masculina y la tierra una deidad femenina. El cielo también era representante de Cronos, el tiempo. Pero en el mito Cronos se come a sus hijos. Entonces, si lo ves,
¿qué pasa con el tiempo realmente? El tiempo nos rige, pero nos va desgastando. Es como si nos fuera consumiendo. Entonces, ahí hay un razonamiento filosófico. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo es una percepción nada más, o existe o no existe, ¿no? Entonces, todas las culturas han tenido una noción de tiempo, de calendarios, pero el problema es cómo respondemos a esa noción de tiempo. Nos angustiamos, pensamos que hay un castigo final al momento de morir, pensamos que es lo más terrible llegar a viejos, o no. O sea, son posturas de cómo vivimos ante ese tipo de conceptos, pero si lo vemos, varias cosas de ahí tienen que ver con la religión. La principal diferencia que tiene la filosofía y la religión es que por un lado la religión se contesta las preguntas, pero fuera de las respuestas que da la religión, ya no hay más. No hay otra verdad. ¿No? Es la única. Es la única y es el dogma religioso. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pero si estás de acuerdo, ya no lo cuestionas. La filosofía, lo que sucede es que la filosofía, aún aceptando ciertas verdades, también se puede cuestionar. Puede decir, a ver, el que el ser humano diga, por ejemplo, el Génesis, que tiene que estar aquí porque Dios nos puso toda la naturaleza para nosotros, decimos, quién sabe, habrá gente que se la crea, contamine el mar, el aire, pues vaya y tale todos los árboles, y habrá gente que diga, oye, no es cierto, eso no es de nosotros. Entonces, la filosofía en ese sentido no se queda con una verdad última. Entonces los dogmas religiosos, la filosofía no acepta un dogma, la filosofía acepta los cuestionamientos. Entonces, lo que hace es recuperar algunas explicaciones de cómo se ha tratado de explicar el mundo a través de los mitos, y los filósofos presocráticos, algunos retoman mitos de la filosofía griega y tratan de explicarse cuál es el origen de la naturaleza, si es el agua, el aire, el fuego, el amor, si hay un alma del universo o no la hay. Entonces, a partir de ahí empiezan preguntas muy importantes. ¿Qué son las cosas que no son? Y esto, que podría parecer algo tan simple, tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Yo soy el mismo desde que nació, ¿no? Y yo creo que si nos hacemos esa pregunta, no sé si alguna vez te hayas hecho esa pregunta, ¿tú eres el mismo físicamente desde que naciste? Físicamente, ¿no? Ya has cambiado. Incluso hasta las células, pues hemos cambiado de células, ¿no? Pero, ¿y psicológicamente eres el mismo? Tampoco. Entonces, ¿qué te hace ser quien tú eres? ¿Cómo podría decir que entonces soy yo? ¿No? ¿O no somos? Entonces los filósofos se cuestionan eso. Bueno, es evidente que hay diferencias, pero ¿qué nos hace ser quienes somos? ¿Ves? Entonces son preguntas filosóficas. Ahora, ¿cómo se contestaría esto? La religión diría, o dirían las religiones algunas, que tenemos alma, y esa alma es lo que no cambia, o el espíritu, en algunos casos diría la religión católica, que el espíritu es lo que no cambia. Tú naces con tu espíritu y eso se mantiene inamovible en tu cuerpo hasta que mueres, y cuando mueres se va. Algunas religiones piensan lo mismo, algunas otras no, algunas varían, dicen que hay alma y espíritu, que hay únicamente alma, en fin. Pero ¿qué es lo que diría la filosofía? La filosofía dice, a ver, ¿qué dice la religión de eso? Que hay alma y espíritu. ¿Cómo definimos el alma? El alma es únicamente aquello que nos permite movernos, ¿o no? Porque un carrito
de cuerda se mueve por la cuerda, pero implicaría que tiene alma, pues no, porque no es autónoma, necesita de alguien que lo mueva. Entonces ya empiezan a aparecer ciertas condiciones, ¿no? Que eso era sobre todo lo que hacían los teólogos medievales. Pero si nos vamos a esa parte, ¿por qué yo sigo siendo el mismo? ¿O por qué yo sigo siendo Pedro después de 40, 50 años de vida? ¿Por qué? Quizá yo no soy yo. ¿O por qué sí soy, no? ¿O por qué mi pareja o mis hijos a veces decimos, es que ya no te conozco, ¿no? O algún amigo, ¿no? Que dejamos de ver hace 20 años, dices, es que ya no te conocía. Pero tú dices, oye, sigues igualito, pero ya cambiaste mucho, ¿no? ¿No es? ¿No? Entonces, esas partes creo que a lo que nos llevan es a decir, hay una parte inmutable del ser humano o no, hay una parte trascendente o no, lo que somos tiene que ver con la inteligencia o no, porque era justamente ahí, por eso te decía lo de Aristóteles, que Aristóteles dijo, vamos a separar la naturaleza. Todos los animales los llevamos al reino animal, y en el reino animal hay categorías de felinos, de caninos, reptiles. En la categoría vegetal también hay una serie de categorías en el reino vegetal, pero en el reino del humano, ¿qué nos distingue? Porque todavía hoy día hay personas que dicen somos animales. Pues no, tenemos características que no tienen los animales, pero ¿cuáles serían? Porque si no lo tenemos claro, nos vamos a comportar como animales, ¿no? Entonces, precisamente esa es la valía de la filosofía, empezar a cuestionar y darnos cuenta cuál es nuestro lugar y nuestro rol, ¿no? Porque si yo pienso, como dicen algunas religiones, que soy hecho a obra y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios, puedo irme con la idea de que entonces Dios es un ser humano. Pero lo que dirían los griegos, dirían, el ser humano comparte ese logos o esa inteligencia de la gran inteligencia creadora. Entonces, cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza, la primera Biblia fue escrita en griego. Entonces, cuando se hablaba del logos creador, que también lo habla la Biblia, podríamos pensar más bien que es una parte de la inteligencia, ¿no? Pero entonces, si lo vemos así, por el simple hecho de ser inteligentes, somos humanos, ¿no? Hay animales muy inteligentes. Entonces la inteligencia sería algo, un atributo único y exclusivamente de los seres humanos. Entonces podemos empezar a evaluar cuáles son nuestros atributos, lo que hacemos, lo que no hacemos, y sí empieza a aparecer muy clara la diferencia de lo que es propio del ser humano y de lo que no es propio del ser humano. Por ejemplo, si te pregunto así, básicamente, dentro de tu experiencia, ¿qué crees que sea exclusivo del ser humano? O sea, piénsalo así en general, que no haga otra especie. Uno al preguntarse el porqué de las cosas. ¿Los animales qué hacen? Los animales hacen todo por instinto. Exactamente. Pero ese actuar de manera distinta, ¿cómo se llama? Razonar. El libre albedrío. Libre albedrío. Si te das cuenta, el libre albedrío es un concepto religioso, pero también es ético. ¿Por qué? Porque los animales tienen un instinto y el instinto les marca lo que tienen que hacer. Cuando yo razono si me voy por aquí o por allá, ya estoy ocupando mi libre albedrío. Sí es razonamiento, pero éticamente se le llama libre albedrío, ¿no? Pero además de eso, ¿qué más sería? Porque es una característica, pero hay más. ¿Qué más se te ocurre? Híjole. Por ejemplo, esto lo puede hacer un animal. Pues,
como tú dices, no lo puede transformar la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Adaptarla, entenderla, ¿no? entenderla, Eso es parte de nuestra y naturaleza. buscar un significado de las cosas. Así es. Entonces, gracias al ejercicio de la pregunta, empezamos a darnos cuenta de otras cosas, porque no sé si ya te lo habías cuestionado antes. Entonces, ¿por qué a veces decimos es que esa persona vive como animal? Porque, pues, vamos, hay veces que ni los animales viven en condiciones insalubres, ¿eh? Uh-huh. Pero el problema es que nosotros a veces abusamos de algunas cuestiones o renunciamos a ellas, pero no por ello dejamos de ser seres humanos. Entonces, por ejemplo, esto de contaminar el planeta es una cuestión netamente humana. Los animales no lo hacen. Los animales actúan de conformidad con lo que marca la naturaleza. Nosotros no. Nosotros alteramos la naturaleza. Entonces, ¿es bueno o es malo? O sea, yo te preguntaría, ¿es bueno o es malo? O sea, ¿tú cómo lo ves eso? ¿Crees que sea bueno o malo? ¿O ni bueno ni malo? Pues puede tener su lado bueno en cuanto a beneficia a la generalidad, pero en cuanto perjudica en otro aspecto a la salud, a los recursos naturales que se van agotando, que el cambio climático está afectando el ciclo de la tierra, por decirlo de alguna manera, de la naturaleza. Por ese lado no es tan bueno, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a ampliar un poco la pregunta. ¿Es bueno o malo para nosotros? ¿O es bueno o malo para toda la naturaleza? O sea, si vemos, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Que es una creación humana. ¿Es buena o mala para los seres humanos? Es buena para los seres humanos. ¿Y sería buena o mala para la naturaleza? Obviamente no. Entonces te das cuenta cómo hay cosas que ya cuando nos las empezamos a cuestionar aparecen varios escenarios. Así sí, ni tan bueno para la naturaleza ni tan bueno para el hombre. ¿Qué sucede en ciertas partes de ciudades que construyen sobre cauces de ríos que por mucho tiempo están secos, por decirlo de alguna manera, pero la naturaleza no es de un ciclo tan corto? Llega el momento en que hay una lluvia fuerte y pues destruye todo lo que construyó el hombre de ese lugar, siendo un ciclo o un cauce normal. Sí, así es. De un río que tiene su ciclo de vida también. Fíjate que eso por ejemplo, nosotros, digo a nivel cultura, no lo habíamos percibido, porque si tú ves, ahora estamos hablando mucho del calentamiento global, ¿no? Toda la contaminación, todo el problema de la emisión de contaminantes a la atmósfera, los plásticos y todo eso. ¿Estuviste en las galletas de...? Sí, lo que te comentaba que todavía por ahí las tenemos. Entonces, fíjate, si tú ves eso, resulta que de dónde empezó el problema fuerte. Empezó de alguna manera en la revolución industrial. En su momento, sí, perdón. Así es. Se supone que tengo buena mano. Porque yo le he hecho bastante. Entonces, fíjate, en la revolución industrial se vio como algo bueno que se empezaron a crear las máquinas. Entonces se empezaron a crear máquinas a vapor, hubo posibilidad de transportar las mercancías de un lugar a otro para que no se echaran a perder, hubo posibilidad de hacer muchas cosas y avanzó la tecnología, la medicina, avanzó muchas cosas. Entonces, si tú lo ves, te das de cuenta, hasta hace 70 años, la revolución industrial, era lo mejor que le había pasado a la humanidad.
¿no? Cuando vamos al occidente. Pero si tú ves ahora lo que pasa con el fenómeno del calentamiento global, resulta que desde hace 20 años que se empezó a ver, Por favor. hace 20 años que se empezó a ver todo el problema de la contaminación ambiental ya de manera seria, entonces resulta que resulta que entonces ya no fue tan buena la revolución industrial, sino que fue ya precisamente el detonante de toda la contaminación. Entonces, ahí lo que nos vamos a dar cuenta es que lo que nos vamos a dar cuenta es que la noción a veces de lo bueno y de lo malo es algo que tiene que ver con nuestras gracias, con nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, ¿el ser humano lo hizo por algo malo? Yo digo que no. O sea, por ejemplo, Fulton, que fue el que inventó la máquina a vapor en Occidente, porque eso ya existía desde 2000 años atrás en Grecia, con Nerón de Alejandría. El hecho es de que cuando se empezó a explotar esto, no se hizo porque el ser humano fuera malo, o fuera ambicioso, o fuera a decir, ay, voy a destruir la naturaleza. Lo hizo porque consideró que era bueno. Pero ahora en la actualidad, así como en un momento dado se dijo, vamos a hacer esto, ahora el punto es decir, vamos a reflexionar sobre eso. ¿Qué tan bueno o qué tan malo puede ser el que yo siga haciendo lo mismo? Entonces, la filosofía es la que nos da posibilidad de seguir preguntando, porque quizá alguien diría, ya para qué te preguntas, si funciona, que siga funcionando. No sé si alguna vez hayas escuchado esa frase que dice, si algo funciona, déjalo, no lo muevas, ¿no? El filósofo diría, si algo funciona, síguete cuestionando porque puede funcionar mejor o puede dejar de funcionar. Entonces, en ese aspecto, por eso es que si lo vemos, la noción de la ética es algo fundamental en la vida de las personas, ¿no? Y de la sociedad, porque no se trata de negar el progreso, de regresar a la época de las cavernas, sino decir, a ver, vamos a actuar de manera racional. Pero por eso te decía, cosas que son netamente humanas, como la civilización, que hay que cuestionarnos, ¿son buenas en sí o no? ¿O fueron buenas en un momento de la vida? ¿O siguen siendo buenas, pero hay que cambiar el paradigma? O sea, por ejemplo, ha habido culturas, aquí simplemente Tenochtitlan era una ciudad que pues aprovechaba los canales para navegar. La ribera de los canales se sembraba, se hacían chinampas, se construía con adobe, no había impacto ecológico. Entonces ha habido momentos donde el ser humano ha podido mediar, no es llegar o es la civilización o es la naturaleza, sino que pueden convivir las dos. Pero eso que implica una reflexión, implica un modo de ver la vida que no estamos teniendo. Entonces, aquí creo que la parte fundamental es la pregunta. Los griegos en su momento se hicieron necesarias, dijeron, ¿esto funciona como debe funcionar o no? Y por ello es que los filósofos han sido gente que hasta cierto punto ha sido perseguida, ¿no? Los que han sido políticamente incorrectos. Si tú ves, los pitagóricos fueron perseguidos porque buscaban modificar el mundo como estaba. Sócrates fue condenado supuestamente por que era corromper a la juventud. Sí, ¿no? por corromperla. Corromper a la juventud fue lo que acusaron a Sócrates. Y él lo único que hacía era decirles, cuestionate las cosas. Giordano Bruno lo quemaron vivo. Entonces ha habido casos donde la filosofía ha sido incómoda, precisamente por eso, porque, mira, te la pongo así de fácil, ¿no? Un país que se dedica y vive del petróleo, no le va a convenir que le digan, deja de vender petróleo y gasolina para que se deje de contaminar.
¿qué es lo que va a decir? Eso, el calentamiento global no existe, ¿no? Es lo que dice Estados Unidos. ¿Por qué lo dice? Porque su economía está basada en el petróleo. ¿Por qué nos quiere convencer de que eso no existe? Porque hay un interés económico. Aquel que se cuestione eso, pues va a ser mal visto por ellos. No ¿Qué? porque... Perdón, que en un principio pienso yo, tú me dirás si estoy equivocado, en Grecia sí se le daba la importancia a la filosofía y se regían por la filosofía, que muchas veces los filósofos eran los que creaban las leyes. Había más prestigio social que ahora. Así es. Así había más prestigio. Ahora la filosofía se ha refugiado en las academias, pero en círculos intelectuales, pero yo creo que la filosofía tiene todo para poder volver a salir y posicionarse como estaba, porque es necesaria. O sea, todo el problema de la disolución social que existe hoy día, la filosofía tiene mucho que decir, pero tú ves que no hay una participación muy activa, porque ciertamente hay memoria histórica, ¿no? Entonces muchos filósofos no se quieren meter en problemas, porque dicen, ¿qué tal si me arrestan? ¿Qué tal si me... Vamos, ahora ya no los queman, pero sí te pueden decir, es que tú eres alguien subversivo, y y vamos, también hay personas que dicen, ¿qué tal si me despiden de mi trabajo? Ya no me dejan dar clase en la universidad. Pues no digo nada. O sea, saben que las cosas van mal, pero tratan de ser políticamente correctos. Entonces... o sea, por eso te decía de este libro. La Grecia clásica era otra, vamos, era otra cosa parecida, o sea, en cierta forma, a lo que se vivió en algún tiempo también en la cultura náhuatl, aquí en lo que era Mesoamérica. Eran personas con una cultura ya muy desarrollada y con una cultura, o sea, me refiero a cultura como forma de vida, o sea, sí. Tenían los conocimientos que ellos manejaban, era un conocimiento que estaba en el dominio público, es decir, para ellos, sí recuerdas que te habíamos comentado que Logos era muy importante. Entonces, como era muy importante este concepto de Logos, no era así de que, pues ya hablo por hablar o bueno, ahí no se leía, por ejemplo. En la Grecia estaba mal visto leer. La lectura era, y quien escribía eran los esclavos. No estaba esta cuestión de leer o escribir. Y podrías pensar por qué, ¿no? O sea, ¿qué tiene de... O sea, ¿por qué es malo, ¿no? Bueno, precisamente porque debilitaba a Logos. Es decir, si yo te digo algo, tú debías de tener la capacidad mental, que todos la tenemos, de recordarlo. O sea, el mundo de la Grecia clásica era otra cosa completamente. Te voy a poner un ejemplo. Hay una leyenda, o sea, no es un mito, es una leyenda, o sea, pasó, o sea, en una región, no recuerdo ahora, después te digo el dato, porque yo empecé a hacer la tesis de esto, entonces, bueno, el chiste es que hubo un banquete en un reino griego, hubo un temblor. En ese banquete estuvo un sabio, ¿no? Que era reconocido por su memoria, por su capacidad de la memoria. Y quiero decir que en ese tiempo todos tenían la obligación de usar su memoria, o sea, no se escribía, no se leía. Entonces, dicen que en ese banquete hubo un temblor, un terremoto muy fuerte y se cayó el edificio, o sea, bueno, sí, donde estaban en el banquete. Y entonces sobrevivió, el único que sobrevivió fue este sabio. Y de tal forma fue su capacidad de memoria, que como él decía, bueno, a mi lado estaba fulanito. O sea, porque todo cayó encima y entonces quedaron irreconocibles los cuerpos. Y entonces él empezó a decir, a mi lado derecho estaba fulanito y al lado de él estaba sutanito, y así fue diciendo, este es o sea, gracias a su memoria, porque como se acordaba de quién estaba al lado derecho y al lado izquierdo. Reconocían los restos
Sí, solamente así, y de ahí surgió un arte que se llama de la mnemotecnia, es decir, del arte de la memoria. Para ellos era muy importante la memoria porque como no escribías ni leías, todo lo que hablaban tú tenías que recordar y hacer ese ejercicio de que todo lo debes de tener aquí, en la mente. En tu mente, o sea, manejar el logos. Para ellos era muy importante el pensamiento. Entonces, en ese caso era otra cosa, porque no era que tú dijeras, es que tú me dijiste que me ibas a pagar y dónde está escrito. No, o sea, tú me dijiste y por eso te comentaba el término arete. Y por tu valor, o sea, y tu palabra, porque tu palabra es la que vale, o sea, ese logos que se transforma de razón, se convierte en sonido. Si tú me dijiste que me ibas a pagar hoy y ahora me pagas. O sea, esa era la ley. O sea, era tan importante la palabra mental, o sea, pensada, y la palabra hablada, que era la ley. O sea, no había forma. Entonces, por eso, en el caso de Platón, va a cambiarse, porque luego va a empezar a escribir. Bueno, le va a decir a los esclavos que escriban, porque o sea, él se daba cuenta que pues por más que uno se recordara, pues esto se iba a perder en la historia, y era muy importante tener el conocimiento de Sócrates. Entonces el hecho es, y bueno, también lo haría también Aristóteles, pero en la Grecia clásica no, todo lo que se hablaba y se decía en discursos. Por eso el banquete de Platón, en donde hablan del amor, pues están en un banquete y cada quien dice su discurso. Y cada uno de los que están ahí recuerdan, o sea, de acuerdo al diálogo de Platón, recuerdan, bueno, del discurso que dijo Sutanito, pues vas voy a replicar. Y entonces decían, tú dijiste esto, bueno, pues yo te digo esto y esto. Entonces era importantísima la mente. No llevaban sus apuntes. No, ni su grabadora. No, tampoco la grabadora, no. Sí. Para un griego o sea, era impensable la grabadora. Decir, pero ¿por qué tienes que grabar algo? Pues que no lo puedes recordar. O sea, sería impensable que los alumnos fueran a aprender y que estuvieran apuntando o grabando o en la computadora. Sí. Era una cuestión del diálogo, o sea, era un pensamiento diferente, una forma de vida diferente, en donde, por ejemplo, lo que decían de la ecología, sería impensable dejar desechos en los ríos o en los bosques, porque todo tenía un espíritu o un dios que lo resguardaba. Entonces, si por ejemplo había un bosque que era de la diosa que es Diana, es Artemisa, de la diosa Artemisa, donde no podían entrar los hombres, y no entraban, porque se decía que el que entraba ya no salía, o sea, lo mataba Artemisa. Entonces eran muy respetuosos, o sea, estaban llenos de mitos, de leyendas, pero esos mitos y leyendas eran vivas, y entonces era impensable que echaras algo malo al mar. O sea, no podías hacer un funeral al mar sin pedirle permiso al mar de que ibas a lanzar un cuerpo. No podías, pues bueno, no tenía nada de plástico, pues obviamente no tenía nada que ensuciaban, porque era la cerámica, ¿no? Entonces la cerámica al romperse se convierte en tierra, ¿no? Entonces ya se volvía nuevamente a la tierra. Entonces todo tenía su espíritu, tenía pues su cuidador, su dios o su entidad que lo cuidaba. Y entonces era también el vivir de tu logos a logos de tu sociedad, pero había un logos más grande, y también ellos se daban cuenta que el logos de los dioses era mucho más grande. Entonces a veces yo no puedo comprender lo que los dioses quieren, pero bueno, ese es su deseo, ¿no? Pero ellos entendían que en todo el universo, o sea, todo lo creado, había un logos que lo había manifestado. O sea, y aquí, pero nada más tantito, el que pensara que el logos de los dioses o de la naturaleza era más grande que el del ser humano, no es porque fueran supersticiosos o tontos o pensaran o se pensaran menos que la naturaleza, sino que simplemente llegaban a cuestiones tan simples como decir,
lo que hace el ser humano no tiene la misma perfección porque no dura lo mismo que ha durado la naturaleza. Simplemente los pueblos, el orden social de algunas culturas, sabemos que dura, no sé, 100, 200, 300 años. Y luego, pues termina. ¿Por qué? Porque no es perfecto. En cambio, los ciclos de la naturaleza tienen una vigencia de cientos de miles de años. Entonces, precisamente era lo que ellos pensaban. El orden del mundo es distinto. Es más perfecto, es más equilibrado, más depurado que el orden de lo humano. Entonces, por ello, la naturaleza que ordena, la inteligencia que ordena la naturaleza es superior al ser humano. Por eso era la idea de decir, aquí estamos con eso, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, mucho de lo que fue el pensamiento griego fue producto del pensamiento egipcio. Muchos de los antiguos sabios, por ejemplo, ahora que hablas de eso, de que cada uno tenía su top 7 de 7 sabios, muchos de ellos hablaban de que habían ido a Egipto, ¿no? Vamos, en esa época ir a estudiar a Egipto es como si ahora dijeras, se fue a hacer una carrera, una maestría, un posgrado a Europa, ¿no? Que era la cuna de la civilización. Para los griegos, la cuna de la civilización. Entonces, de los egipcios mencionan muchas cosas, pero, por ejemplo, ese aspecto, todo lo que es el orden social, si te das cuenta, de los pueblos que han durado más tiempo ha sido los egipcios antiguos. Históricamente, no sé si haya otro pueblo más o que tenga la misma antigüedad, pero los egipcios duraron cientos, miles de años, ¿no? Entonces, para los griegos era importante aprender de ellos, porque ellos decían, han tenido un modelo social que se ha mantenido. Ha habido invasiones, ha habido pestes, ha habido hambrunas, pero su núcleo social se sigue manteniendo. Entonces, para los griegos era importante saber esto, pero los egipcios, fíjate que, hablando del término de la naturaleza, los egipcios tenían su eneada o su núcleo de dioses principales de Egipto, pero filosóficamente ellos los veían como leyes de la naturaleza. Entonces por eso había un dios para el agua, porque representaba todo el orden que rige el agua, todas las leyes físicas que rigen el agua. El que representaba el viento era lo mismo, el que representaba la tierra era lo mismo. Entonces, esto era importante para ellos porque los griegos, de alguna manera, asimilaron el mismo esquema. Los dioses griegos representarían inteligencias ordenadoras. Por ello, ellos decían que el mar no se rige solo. La inteligencia que está detrás de toda la armonía que hay en el océano es un dios. Ese dios es algo inmaterial. ¿Cómo sabemos que existe? Porque se siguen moviendo las olas, porque se sigue manteniendo el equilibrio, se limpia el agua del océano, en fin. Decían los griegos, donde no hay inteligencia no hay movimiento, no hay nada, porque tú dejas el agua estancada en un recipiente y ahí no hay ni movimiento, no pasa nada, se echa a perder el agua. Entonces ellos decían, lo que mueve el océano no es la gravedad, no es el viento, sino es un ciclo. Y ese ciclo tiene leyes definidas. Esas leyes definidas, copiando el modelo egipcio, decían, son los dioses. Entonces, esa idea es muy generalizada, por ejemplo, aquí, igual entre los pueblos de la cultura náhuatl, también tenían esa idea de que lo que poblaba la naturaleza eran inteligencias que cuando el ser humano las descubre es cuando encuentra las leyes de la física, las leyes, por ejemplo, del agua, de la neumática, de la hidráulica, de la mecánica. Y esa comprensión de las leyes es lo que de manera figurada dirían los teólogos
lo que nos va haciendo similares a los dioses o a Dios. Pero para un filósofo griego, o un filósofo náhuatl, o un filósofo de la India, diría, la comprensión del mundo es lo que nos lleva a ser un poco más divinos, comprender la obra de los dioses. Ahora, tú cuando comprendes la obra de alguien, no la destruyes. Generalmente tratas de imitarla para que sea lo más perfecta posible. Entonces, estas culturas que trataron de estudiar la naturaleza, de comprenderla, de asimilarla, son culturas que no estudian la naturaleza. Por eso, nuestro modelo occidental, que ha partido de otra premisa, pues lo que ha hecho es más bien tratar de dominar la naturaleza para nuestro propio beneficio. Pero ese dominio a lo que nos ha llevado pues, es a destruirla, a contaminarla y no entendernos como parte de la naturaleza, sino como seres que estamos por arriba de él. Y te das cuenta que no es cierto, o sea, no estamos arriba de la naturaleza. Se contamina el aire, nos enfermamos. Si estuviéramos arriba de la naturaleza, no nos enfermaríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que, de alguna manera, el filósofo toma ideas de los mitos, toma elementos, pero no los plasma igual. Trata de racionalizarlos, trata de entender el mundo, trata de ver cómo debe de ser. Por ejemplo, muchas de las utopías que habla la filosofía trata de que el mundo sea perfecto, un mundo justo para todos. Pero en esas utopías, pues al final de cuentas, por ejemplo, la utopía de los países socialistas se basaría en la teoría de Carlos Marx, de la distribución equitativa de la riqueza y todo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? En la práctica no ha funcionado. ¿Por qué? Porque la teoría sea mala o porque la gente que la implementó pues se desvió. Yo creo que lo que pasó es que la gente que la implementó se desvió. Entonces, así como te cito la cuestión del socialismo, ha habido muchas utopías, ¿no? Había una república ideal de Platón, había una república ideal de los pitagóricos, había otra utopía de Tomás Moro, había, en fin, hay varios procesos donde se busca estados ideales, pero la realidad es que en común lo que buscan los estados ideales es el que pues el orden de la creación humana sea lo más parecido a la creación natural, perfecta, equilibrada, justa, armónica, pero el mundo de nosotros no es justo. Hay veces que las personas que no trabajan tienen cosas y las personas que trabajan toda su vida no forman patrimonio. ¿Por qué? En la naturaleza no sería así. La naturaleza, si tú ves, por ejemplo, el que va a cazar, por ejemplo, un lobo que va a cazar, tiene alimento. El que no va a cazar, se muere de hambre, ¿no? Con los seres humanos pasa distinto. ¿Por qué? ¿Es culpa de Dios? Yo digo que no. Es culpa de los seres humanos que hemos hecho sistemas injustos. Sistemas que privilegian ciertas cosas, que castigan otras, pero muchas veces nosotros, lo que te decía al inicio, nacemos dentro de un contexto donde no nos cuestionamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo repetimos. Se nos hace normal, ¿no? Se nos hace normal que una persona que trabaja toda su vida, a lo mejor le den una pensión, o a lo mejor lo despiden 2 años o 3 años antes de jubilarse, pensionarse, y ya no tiene nada. Nos quejamos y a veces decimos, ay Dios, ¿por qué a mí? Bueno, pues yo no tuvo nada que ver en eso, ¿no? Es una cuestión de injusticia social. Parte, yo siento que también parte es como comentabas hace un rato de libre albedrío, porque si tú te conformas con un sueldo mínimo por 30 años, te jubilas, ¿qué te va a tocar? Lo mínimo. Lo super mínimo. Y eso no te va a alcanzar
para vivir tu vejez. Así es. Y hay mucha gente que se conforma con eso. ¿A qué me refiero que se conforma? Que no razona qué va a pasar en el futuro. O le da miedo. O le da miedo y no trata de salir de ese círculo o de ese trabajo o de estancarse, no superarse, ya sea estudiando o preparándose para hacer mejor el trabajo, para tener otros O ingresos. independizarse, ¿no? Así es. Pero si te das cuenta, el común de las personas no son los que se independizan. No. El común de las personas son los que asumen que así debe de ser, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, si tú ves a nivel social, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué está hecho el sistema como está hecho? Y conste, no todo está mal, ¿eh? O sea, No. yo digo que hay cosas que está bien, por ejemplo, tener disciplina del trabajo, tener orden, tener un sistema de justicia, un sistema de equidad, todo eso está bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también hay veces que nos hacen pensar que las cosas deben de ser de una forma necesariamente así y ya. ¿No? Por ejemplo, todo lo que sucedía en la Edad Media, ¿no? Decían, oye, ¿por qué esta persona es el rey, no? No es ni más inteligente, no es ni el más atlético, no es ni el más que tenga más talento artístico, ¿por qué es el rey? Como eran obvias las diferencias, se inventaron la idea de que eran elegidos de Dios. Y ya. Entonces dices, bueno, ante eso, ¿qué puedes competir? No puedes competir en nada, ¿no? Porque fue Dios el que dijo, él sí y tú no, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta que la gente no se empezó a cuestionar eso, no fue ya cuando derrocaron a los reyes. Porque mientras tú no te lo cuestiones, lo sigues admirando y tú dices, es que yo, ¿cómo me voy a comparar con él, no? Si él lo designó Dios, ¿no? Entonces, si te fijas ahora, pareciera que nuestras ideas sociales, en un sentido, deberían de apuntar a la perfección de la naturaleza, a la equidad, a moverse todo como una maquinaria fina. Pero, desafortunadamente, los que están a veces en el poder instauran ciertas reglas para beneficiarse ellos, como eso que te decía de los reyes, ¿no? O ahora, por ejemplo, con la cuestión de que si tú quieres entrar a la política, pues tienes que entrar a través de un partido político y ahí ya te cuestionan, te direccionan, te manejan y resulta que entonces ya no puedes cambiar las cosas. Tienes que reproducir el mismo sistema. Eso es responsabilidad de la naturaleza, pues, ¿no? Eso lo hicimos los seres humanos, ¿no? ¿Es responsabilidad de una persona que vive en otro país? Pues tampoco, ¿no? O sea, cada quien hace su propio sistema. Entonces, ese es justamente el asunto, que los seres humanos necesitamos, por ejemplo, de la filosofía para empezar a cuestionarnos esto. Porque si no lo hacemos, pues toda la vida pensamos que eso es lo normal, que así debe de ser, ¿no? Que así es porque pues así estaba cuando yo llegué y así se va a quedar cuando yo me vaya, ¿no? Y así lo quiso Dios. Y así lo quiso Dios, ¿no? O así lo quisieron los grandes sabios, ¿no? También. Porque también ahora fíjate que hay una cuestión que me da mucha risa, pero es cierto, que ya cuando quieren validar un argumento como algo verdadero, pese a que ya conocemos las leyes de la lógica que tienen su parte de la filosofía, la retórica, en fin, pese a que ya conocemos todo eso, el principal argumento es un argumento de autoridad. Cuando alguien te quiere convencer de algo, te dice, es que existen varios estudios que así lo demuestran. Entonces, bueno, está bien. Pero ¿cuáles estudios, no? O sea, si yo te quisiera, por ejemplo, convencer de que el café es malo, hay gente que dice, es que ahí se publicaron muchos estudios el año pasado donde dice que es malo. Bueno, pero ¿quién hizo los estudios? ¿A qué fue a lo que llegaron? ¿Qué tipo de café era? ¿Y qué tipo de personas? Entonces, ya si empiezas a cuestionar, se quita el argumento de autoridad.
Pero ahora, a lo que voy es que con todo y que somos una cultura aparentemente más racional, más basada en el pensamiento científico, siguen operando los mismos dogmas de pensamiento, el mismo criterio de autoridad. Así como al rey le decían, tú no tienes que cuestionar lo que él diga porque él es elegido de Dios. Ahora ya no es que sea elegido de Dios, sino que tiene el báculo de la ciencia. Y la ciencia, pues, a ver quién la cuestiona, ¿no? Entonces, por eso la filosofía a veces es tan mal vista, ¿no? Porque la filosofía es igual de irreverente tanto con el que dice que es elegido de Dios, como para aquel que dice que es el portador de la llama de la ciencia y de la cultura. Entonces, esa es la parte importante de la humanidad, que si tú te das cuenta, lo que nos hace ser seres humanos no es solamente la inteligencia, la cultura, el arte, sino es también el cuestionamiento, lo que decías hace rato, lo que es un niño. Un niño en cuanto empieza a preguntar, dice, oye, ¿por qué el cielo es de color azul? A nosotros se nos hace algo muy común, pero dice, oye, ¿por qué es así? ¿O por qué a ti te sale pelo en la cara y a mí no? ¿Ah? ¿O por qué tienes el pelo de este color y yo lo tengo de otra forma? Eso que a nosotros se nos hace, pues a veces hasta hay personas que le dicen, ya cállate chamaco, ya no preguntes, es fermento del pensamiento filosófico. Si nosotros nos preguntamos eso diariamente, nuestra vida es otra. Porque resulta que cuestiones que damos por sabidas, pues resulta que no están tan bien cimentadas como pensábamos. Lo que te decía hace rato, ¿quién soy yo de verdad? O sea, ¿soy la persona que dice llamarse fulano de tal? ¿O no? ¿Cómo te defines a ti mismo? Porque una cosa es cómo te describa la gente, ¿no? Ellos verán de ti ciertos aspectos, pero ¿tú qué imagen tienes tuya? Entonces, todo eso, la filosofía es para lo que es servido. Así está ahí. No, así. Entonces, todo eso, la filosofía es lo que ha construido durante años. Ha construido todo eso durante años, el pensamiento crítico. Y yo creo que esa es la parte importante. Por eso te decía que creo que acercarse a la filosofía, la parte más importante es acercarse a través de las preguntas. Porque si te acercas a través de las respuestas, te vas a dar cuenta que durante lo largo del tiempo se han dado muchas respuestas para las mismas cuestiones que tienen que ver con el momento histórico, incluso hasta con la ideología dominante, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea cierto. Funcionó para ese momento, pero no para ahora. Entonces, eso no le quita el valor a la filosofía ni a los filósofos. Lo que quiere decir es que ha cambiado el mundo. Así como va cambiando nuestro cuerpo, también cambia la sociedad. Y cambian los filósofos, no la filosofía en sí. Exactamente. Sí, así es. Y el lenguaje que usan los filósofos también va a cambiar. O sea, Así es. Por ejemplo, esto que estás mencionando, para los antiguos, la filosofía griega van a ser los conceptos, bueno, me voy a ir un poco más atrás, para los presocráticos, los filósofos antes de Sócrates, lo que les iba a importar es el origen, o sea, cuál es el origen del universo. Entonces, cada quien iba a buscar su propia naturaleza. En este caso, el arjeo, o sea, el origen, o sea, la esencia. Para tales se iba a hacer el fuego era de Heráclito iba a ser el origen del fuego. O sea, cada quien iba a tener su propia... el átomo era... materia prima. Sí. Demócrito iba a ser los átomos. O sea, de hecho, el concepto del átomo es de los antiguos griegos. O sea, Demócrito decía, bueno, debe haber algo que ya no se pueda dividir. Y eso que se lleva sin división, o sea, A quiere decir sin. Tomos es división. O sea, lo sin división, o lo que sea indiviso, va a ser el origen del universo. Entonces, muchos conceptos científicos van a crecer o van a desarrollarse
o sembrarse en la cultura griega. Entonces, para el pensamiento presocrático va a ser la preocupación del origen, tratar de explicar el origen. La próxima te vamos a decir algunos textos en verso presocráticos, vayas conociendo, pero en sí este va a ser su tema, ¿no? El origen. Para los, en este caso, para Platón, para Sócrates, para Aristóteles, la problemática va a ser precisamente la ética, o sea, la función del hombre en su sociedad. Sí, aquí nada más un poco, en los presocráticos el pensamiento filosófico estaba destinado hacia la naturaleza, saber el origen de la naturaleza. A partir de Sócrates, el foco se fue hacia el ser humano, hacia la persona. Por eso ya no se habla tanto de la naturaleza, se habla más bien de los valores éticos y morales. Y así va a irse desarrollando esta preocupación. Por ejemplo, ya si damos así, vamos, un salto, ¿no?, enorme histórico, para la Edad Media el problema va a ser Dios, explicar a Dios. Entonces, porque precisamente la filosofía se va a desarrollar dependiendo de la cultura en donde está. Y así vamos a ver que va a ir desarrollándose las diferentes culturas y, por ejemplo, va a llegar la ilustración y entonces va a ser la problemática es el conocimiento. O sea, cómo se llega a todo el conocimiento, cómo se desarrolla el conocimiento. Entonces, cada quien va a tener su problemática. Por ejemplo, en nosotros, en la actualidad, a lo mejor el problema sería precisamente la relación del hombre con la naturaleza, ¿no? O sea, y más allá, ¿no? Por ejemplo, ya hay filósofos que están preguntándose si nosotros los únicos que tenemos esta capacidad humana. O sea, se está hablando ya de las personas no humanas, como por ejemplo delfines, chimpancés, perros, gatos, o sea, en donde ya los animales, o sea, se ha demostrado que sienten dolor, o sea, que no podemos estar abusando de ellos porque sienten dolor y que tienen un cierto tipo de conciencia, ¿no? Y por ejemplo los delfines tienen esa conciencia, los chimpancés también, entonces perros y gatos también tienen conciencia de sí mismos, entonces esa es otra problemática ya, ¿no? O sea, algo ya completamente diferente. ¿Y por qué es tan importante ahora? Imaginamos, bueno, Peter Singer es un filósofo actual que está defendiendo esto, ¿no? Primero la cuestión de que no, o sea, de arianismo, para que no estemos, pues, degradando el planeta, ¿no? Pero bueno, esa sería una temática. Pero la problemática de las personas no humanas aquí sería el hecho de que, imaginemos que reconozcan internacionalmente que los delfines son personas no humanas. Entonces, primero no los podrían cazar, como los cazan ahora, ¿no? O sea, que los matan terriblemente. Y segundo lugar, que es por lo que no se ha reconocido la persona, no, o sea, como personas no humanas de forma internacional, es la cuestión del petróleo. Porque, por ejemplo, si los delfines viven en un lugar donde haya petróleo, al ser personas no humanas, no se podría sacar el petróleo de ahí porque ellos tendrían derechos de estar viviendo ahí. Sí, tendría que respetarse el hábitat, ¿no? Entonces, mucho de eso es lo que te comentaba desde el inicio. Mucho de lo que hemos hecho es pasar por encima del hábitat de los lugares donde viven los. Todo esto, ¿por qué? Porque tenemos una idea cultural de que nosotros somos dueños de la naturaleza. Y va a ser muy difícil que se considere personas a los animales. No todos. Bueno, a algunos animales. Si cuánto tiempo duró para que a la mujer se le considera la persona. Sí. Es que ahí porque está. El concepto era el hombre, no la mujer. Y los derechos eran de. Ahora que esperemos que algún día, ¿no? O sea, porque también nos vamos a echar el planeta y se van a morir los delfines y todo. Y ahí entra otra problema también filosófica actual, que es el uso que se está dando de la naturaleza por parte del ser humano. Entonces, vamos, cada parte cultural nos va a estar dando
un diferente problemática, ¿no? Obviamente, desde los presocráticos no todos se dedican a ver el universo, el origen del universo. O sea, va a haber alguno que se dedique a otra cosa, o sea, no va a ser así completamente cuadrado, ¿no? Pero la mayoría de ciertas etapas se van a dedicar a algo en específico de acuerdo a la cultura. Entonces, esto es muy importante para entender a los filósofos, porque no podemos entender a los filósofos sin su circunstancia cultural. Entonces, esto es muy importante. Por eso a veces no se les entiende. Por ejemplo, se le ataca mucho a Schopenhauer por ser misógino, porque decía que la mujer es un ser con cabellos largos e ideas cortas, ¿no? Y, o sea, viendo la época de Schopenhauer, o sea, obviamente había excepciones, pero a la mujer se le educaba para tener ideas cortas, o sea, para no pensar. O sea, si las tenían viendo de que se apretaran la cintura y con el corset y que no se dedicaran a la maternidad. No era bien entendido Schopenhauer ¿Sí? a la fecha, porque tal vez quiso decir eso en un sentido positivo. Sí, bueno, Sí, no sé. Sí, o sea, bueno, Schopenhauer. Yo lo he leído muy poco. Schopenhauer odiaba a todos, pero sí tenía razón. O sea, el hecho es de que también decía que el hombre era muy malo con los animales, ¿no? También, o sea, criticaba al ser humano por el maltrato que hacía de los animales. Pero bueno, eso es, o sea, precisamente, o sea, hay que ir poco a poco, o sea, para estudiar la filosofía, porque tampoco no podemos entender a Schopenhauer sin entender a los filósofos anteriores, ¿no? Entonces, van a ser herederos, ¿no? Unos de otros. Entonces, aunque no lo quieran así, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahí en Pueblo de la Estación, generalmente cuando entrevistamos a un filósofo, les preguntamos, bueno, ¿tú qué le recomiendas a las personas que se dediquen, ¿no? Solamente no nos dijo pues que lo que quieran, ¿no? De filosofía lo que quieran. Pero la mayoría nos dicen pues tienen que empezar por los clásicos, ¿no? O sea, por lo menos por la Grecia clásica, o sea, Platón y Aristóteles. O sea, si no, pues ya no van a entender esos conceptos. Porque, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Nietzsche es uno de los filósofos muy, muy de moda actualmente, pero no pueden entender a Nietzsche si no entienden a los griegos, o sea, la cultura griega. O sea, Nietzsche se va a basar en la cultura griega y en los estoicos. Entonces, si no leen, o sea, los estoicos son filósofos romanos. Entonces, si no se conocen la griega, ni los mitos griegos, ni ni la filosofía, porque va a criticar mucho a Sócrates. Entonces, si no se conoce el pensamiento de Sócrates, Platón, Aristóteles, pero si se desconoce los mitos griegos, no entienden a Nietzsche. Por eso no sé, muchas veces no lo entienden. Sí, igual el psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud se metió en lo que eran los mitos griegos y de ahí, pues, vamos, incluso hasta sacó algunas patologías, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, que tienen que ver con tragedias griegas. Pero sí, un poco nuestro pensamiento, mira, nosotros, aunque vivamos en México, un pensamiento occidental, pero es un pensamiento occidental ya como campechaneado con lo que son usos y costumbres de aquí. Al final de cuentas es dominante el pensamiento occidental, pero gracias a las costumbres y lo que hemos vivido, que es herencia de nuestro pasado prehispánico, tenemos otra forma de ver el mundo, ¿no? Lo mismo sucede con Europa, sucede con otros lugares, pero creo que la parte importante es esta, ¿no? Es tratar de valorar cómo es que comienzan los problemas en la filosofía, porque las preguntas te llevan a generar problemas. Entonces, por eso te decía, si las preguntas son muy importantes, entonces hay problemas que se vuelven fundamentales. Te voy a dar un ejemplo muy simple, ¿no? El problema de la libertad. La libertad ha sido un concepto por el cual se han destruido pueblos, naciones, hay personas que han perdido la vida, hay otros que han dado todo, pero sí que es la libertad, ¿no? Entonces la libertad es un concepto tan abstracto. Por ejemplo, hablando de Schopenhauer decía que es algo que está más allá de mi entendimiento,
Lo mismo decía Kant. Pero, ¿cómo podemos entender algo que es tan abstracto? Y algo que ha sido tan fundamental. Lo que hace la filosofía es decir, vamos a verlo en contraposición con algo que se entienda. Lo que entiendo es la necesidad. Cuando yo tengo una necesidad de algo, dejo de tener libertad. El ejemplo es muy simple. Si mi necesidad es de tomar agua, entonces ya no tengo la libertad de tomar cualquier cosa que se me ocurra. Porque si tomo aceite, me puedo morir. Si tomo algún otro, por ejemplo, mercurio líquido, me muero. Entonces, la libertad va teniendo ciertas acotaciones. Eso es lo que se le llama problemas en la filosofía, que son ya relaciones conceptuales en algunas cosas, pero estos problemas empiezan a nacer dentro de los griegos, porque los griegos, por ejemplo, Sócrates, en sus diálogos empezó a plantear problemas, a ver qué tanto es libre el ser humano de moverse en la sociedad como quiera o qué tanto no puede. Sócrates aceptaba libremente que había determinaciones sociales. Él dijo, pues yo me tengo que casar, me caso, tengo que ir a la guerra, voy a la guerra. No por eso dejo de ser libre de mis decisiones, pero esa es la cuestión, que es entender nuestras determinaciones como seres humanos, físicas, psicológicas, morales, de todo tipo, pero también entender que hay algo que puede ayudarnos a sobrepasarlas, que es la razón. Y la razón filosófica justamente es la que nos permite, es como un espejo. De hecho, la filosofía náhuatl habla de eso, que los sabios, los tlamatinime o los filósofos, eran aquellos que te mostraban el espejo. Era esa cuestión donde tú te veías reflejado. Entonces, para que te conocieras. Para que te conocieras. Por eso el oráculo decía, conócete a ti mismo y conocerás al mundo, conocerás al universo. Bueno, ya nada más. ¿O tienes alguna pregunta? No. Te voy a leer dos hojitas de este libro que es La filosofía. Uh-huh. Es de Karl Jaspers. Esto está muy bonito, ¿no? Pero Karl Jaspers es de 1800, finales de 1800, vivió 1880 y murió en 1960, o sea, o 1940, o sea, es finales del 19 y comienzos del 20. Uh-huh. Es un filósofo alemán que también fue antropólogo y también hizo estudios de psicología. Entonces, él se responde qué es la filosofía. La filosofía es algo que es chistoso porque muchos filósofos van a pasar muchas generaciones y todavía no se sabe exactamente qué es la filosofía, ¿no? Por eso siempre se... ¿Para qué sirve? Sí, ni para qué sirve. Entonces cada quien va a decir para qué sirve, para qué... pero pues obviamente está la definición etimológica de amor a la sabiduría, o amor al conocimiento. Entonces dice Karl Jaspers, ¿qué es la filosofía? Que sea la filosofía y cuál su valor es cosa discutida. De ella se esperan revelaciones extraordinarias o bien se la deja indiferentemente a un lado como un pensar que no tiene objeto. Se la mira con respeto, con el importante quehacer de unos hombres insólitos, o bien se le desprecia como algo superfluo cavilar, un superfluo cavilar de unos soñadores. Se la tiene por una cosa que interesa a todos y que por tanto debe ser en el fondo simple y comprensible. O bien se la tiene por tan difícil que es una desesperación el ocuparse con ella. Lo que se presenta bajo el nombre de filosofía proporciona en realidad ejemplos justificativos de tan opuestas apreciaciones. Para un hombre con fe en la ciencia, es lo peor de todo que la filosofía carezca por completo de resultados universalmente válidos y susceptibles de ser sabidos y poseídos. Mientras que las ciencias han logrado en los respectivos dominios conocimientos imperiosamente ciertos y universalmente aceptados, nada semejante ha alcanzado la filosofía a pesar de esfuerzos sostenidos durante milenios. No hay que negarlo. En la filosofía no hay unanimidad alguna acerca de lo conocido definitivamente. Lo aceptado por todos en vista de razones imperiosas se ha convertido como consecuencia de un conocimiento científico. Ya no es filosofía, sino algo que pertenece a un dominio especial de lo cognoscible.
Tampoco tiene el pensar filosófico como lo tienen las ciencias, el carácter de un proceso progresivo. Estamos ciertamente mucho más adelantados que Hipócrates, el médico griego, pero apenas podemos decir que estemos más adelantados que Platón. Solo estamos más adelantados en punto al material de conocimientos científicos de que se sirve este último. En el filosofar mismo, quizá apenas hayamos vuelto a llegar a él. Este hecho de que a toda criatura de la filosofía le falte, a diferencia de las ciencias, la aceptación unánime, es un hecho que ha de tener su raíz en la naturaleza de las cosas. La clase de certeza que cabe lograr en filosofía no es la científica, es decir, la misma para todo intelecto, sino que es un cerciorarse en la consecución del cual entra en juego la ciencia entera del hombre. Mientras que los conocimientos científicos versan sobre sendos objetos especiales, saber de los cuales no es en modo alguno necesario para todo el mundo, trátase en la filosofía de la totalidad del ser, que interesa al hombre en cuanto hombre. Trátase de una verdad que allí donde destella hace presa más hondo que todo conocimiento científico. La filosofía, bien trabajada, está vinculada sin duda a las ciencias. Tiene, por supuesto, estas en el estado más avanzado a que hayan llegado en la época correspondiente. Pero el espíritu de la filosofía tiene otro origen. La filosofía brota, antes de toda ciencia, allí donde despiertan los hombres. Y así comienza, está muy bonito también te lo recomiendo, y de hecho está chiquito, o sea, no es Sí. donde precisamente es qué es la filosofía, y bueno, Karl Jasper se lo contesta así, pero obviamente lo que dice, pues nadie va a llegar en cuanto a saber realmente qué es la filosofía y qué es el conocimiento o el ser, a un verdadero, o sea, decir esta es la verdad absoluta, ¿no? Y también eso es lo bonito de la filosofía. Sí, lo que te decía, las preguntas son más importantes que las respuestas. Y una pregunta, ¿la filosofía es elitista? La filosofía como tal. No. Sí. La filosofía parte de la premisa de que como seres humanos somos racionales. Y al ser seres racionales podemos cuestionarnos. Todos tenemos la capacidad de hacerlo. El problema es que algunos voluntariamente renuncian a eso. A veces ¿qué es lo que a veces, mira, no sé si te ha pasado? Que hay personas que tú dices, oye, es que fíjate que yo me estoy preocupando por esto, lo otro. Te dicen, mira, ¿para qué te preocupas? Si al final de cuentas nos vamos a morir y a lo mejor no pasa nada. Eso creo que es una parte donde esas personas están renunciando conscientemente a su capacidad de raciocinio, a su libertad de cuestionamiento. Asumen que así deben ser las cosas y están cómodos con ello. Sí, viste la película de Ratatouille, ¿no? De la ratita. Sí. Pues es lo mismo para la filosofía. O sea, cualquiera puede filosofar, pero, o sea, porque tenemos esa capacidad de aprender, de querer conocer, pero pues dependiendo, ¿no? De quien quiera realmente. O sea, la ratita quería cocinar y decía el otro, cualquiera puede cocinar. Bueno, pues aquí también todos podemos filosofar si realmente lo queremos, ¿no? Si empezamos a estudiar, si empezamos a reflexionar. Pero, o sea, la filosofía no es elitista, pero hay filósofos que sí, ¿no? O sea, no, vamos, hay filósofos, por ejemplo, europeos que dicen que aquí no hay filosofía en América. Entonces, es elitista, ¿no? El mismo Kant, o sea, y Hegel, sí, son los filósofos, o sea, los que van, obviamente porque pues, son alemanes y ellos decían que lo mejor de lo mejor era Alemania, ¿no? O sea, el pensamiento alemán. Y denostaban a los africanos, a los asiáticos y a los americanos. ¿Por qué? Pues porque estaban en plena, en su época eran ellos los colonizadores. Entonces justificaron filosóficamente por qué colonizaban África y por qué colonizaban América. Claro que sí eran elitistas, tan elitistas que todavía, por ejemplo, pues aquí no se reconoce la filosofía y hay personas de Latinoamérica que piensan que no hay filosofía, que solamente son lo que hacen en Europa, ¿no? O en Estados Unidos. Entonces, pues es realmente una aberración porque pues todos somos seres humanos, ¿no? O sea, tenemos esa capacidad. No reconocen filosofía en el mundo mesoamericano, prehispánico, como le queramos llamarle.
Entonces, y claro que sí hay, eso hay una parte que vamos a ver, ¿no? O sea, la filosofía de aquí, ¿no? El conocimiento de aquí. Como, ahora sí que, pues si quieres ver esa parte de la filosofía aquí, hicimos 7 programas, están en el podcast de iVoox, lo puedes estar escuchando. Y también para que veas de los filósofos que hemos, presocráticos, también te recomendamos que escuches ahí en YouTube las clases que tenemos de Heráclito, ya vimos en Parménides, Empédocles también vimos, Pitágoras, nada más nos falta un pedacito de Pitágoras. Entonces, para que te vayas pues sumergiendo, ¿no? en el pensamiento, y no estamos para que sepas más, y ya con lo que tú lees, pues más preguntas si tienes, y más, y ya podemos avanzar y profundizar más. Sí, porque de ahí es lo que te decía, al empezarte a cuestionar, empieza uno a cuestionarse conceptos, ¿ya? La libertad, el amor, el valor, la solidaridad, muchas cosas que quizá cotidianamente dices, pues es que así debe de ser, ¿no? Pero ya cuando empiezas a verlo bajo la óptica de la filosofía, pues vamos, nadie te prohíbe pensar, ¿no? Bueno, hay gente que sí le prohíbe pensar, ¿no? Fíjate, pero algo, nada más rápido, porque sí, ya nos estamos pasando. Hay algo, por ejemplo, el arte, no cualquiera puede ser artista. No cualquiera puede decir, pues sí, me gusta mucho el arte y puede aprender y tener técnica, pero esa parte interna que te lleve a hacer una pintura o escribir algo o escribir una composición musical, no cualquiera la tiene, o sea, esa facilidad, ¿no? Y sí habrá artistas que ahora sí que por estar estudiando y trabajando y no sé, pintando o esculpiendo, van a lograr una cierta calidad, pero está con la pura técnica. Sí, pero sería técnico o un artista, pero no un genio. O sea, alguien puede estar pintando todo el tiempo, pero pues no va a hacer lo que los grandes genios han hecho. Pero en filosofía, si alguien se acerca a la filosofía, o sea, si se pone a leer los filósofos, esos poco a poco te van creando preguntas, y entonces vas buscando más y más y más, y entonces empiezas a reflexionar. Y si esto por ejemplo, se lo enseñamos a los niños, ellos ya lo van a tomar como algo más natural, el cuestionarse, el reflexionar y buscar, ¿no? Buscar la verdad. Y entonces esto es diferente, ¿no? O sea, porque sí hay gente que dice, no, pues es que los grandes filósofos y todo, pero esos filósofos se nutrieron de otros y no han visto algo que no sea ajeno al ser humano. Entonces, realmente la filosofía sí está abierta a todos, y cosa diferente para los que son científicos o los que son artistas, ¿no? Que si no tienes también el don, aunque tú quieras ser músico así, pues tampoco, ¿no? O sea, no tienes oído musical, pues no, ¿no? O sea, sí lo podrás aprender. Como decía Pedro hace un rato, se les restringe a los niños el ir más allá y preguntar y preguntar y preguntar y el por qué, y ahí se detiene lo que pudieran desarrollar de pensamiento lógico y filosófico. Así es. Sí. Pero si quieres ya... porque tienes que... No, aquí nos amanecemos. Sí, pero es muy bonito, La verdad es que es muy bonito.